Nos equivocamos, el error es humano. Y así como tal, tanto los jueces, los fiscales, esto es las autoridades judiciales, y también en las instituciones públicas, estas personas pueden equivocarse. Y el tema que vamos a tratar está relacionado con ello. Así que voy a compartir unas diapositivas. Por favor, me dicen si es que pueden ver. ¿Se puede apreciar, doctor? Gracias. Bien, el tema de hoy son los recursos administrativos. Sin embargo, vamos a recordar algunos puntos introductorios. Entiendo que tal vez ya lo llevaron con otro docente. Sin embargo, es importante para centrarnos, para desarrollar el tema en la que hoy hemos sido convocados. Bien, a ver. Para poder hablar de los recursos administrativos, es importante que tenemos que saber las actuaciones de la administración pública. Y ahí podemos ver, son seis: hecho administrativo, actuaciones materiales, actos de la administración, contratos administrativos, reglamento administrativo y finalmente el acto administrativo, que lo que nos importa es esto último. Sin embargo, vamos a repasar en qué consiste cada una de estas actuaciones que una autoridad administrativa va a emitir en una decisión. Bien, la semana pasada, o mejor dicho, la sesión pasada, hablamos de los principios, cuándo era válido, cómo se daba este poder punitivo del Estado, y hablamos de unos principios, que por cierto, si es que no se cumplirían estos principios, ya estaríamos ante un vicio. Pero dejando de lado ello, hoy vamos a recordar primero estas actuaciones de cómo tienen que darse. ¿Cuáles son estas? Bien, para lo cual vamos a imaginarnos un caso, un ejemplo, ¿ya? A ver, vamos a suponer que tenemos una solicitud a la municipalidad de Huaraz. Una solicitud por la que, bueno, vamos a decir que para poder eh, tener la autorización de un bar. Entonces, nosotros tenemos que presentar una solicitud a la municipalidad por mesa de parte, entendiéndose esto así, y ante lo cual la autoridad administrativa tendrá que recepcionarnos por esta mesa de partes, luego le pasará al área correspondiente y esta área correspondiente realizará actos, diligencias y todo esto va a tomarse un tiempo, un plazo. Después de esto, la autoridad correspondiente, una gerencia en este caso, nos va a emitir esta resolución autorizándonos o nos denegándonos esa solicitud que nosotros la pedimos a la autoridad para un funcionamiento de bar. En ese caso, podemos ver como tal un procedimiento administrativo. Dentro de ese procedimiento administrativo, vamos a ver ciertos actos, ciertas diligencias. Esto tal vez irán a verificar si lo que pretendemos abrir nuestro bar está en una zona permitida, que no vulnera los intereses de los vecinos, en fin. Y toda esa diligencia, esa realización, esa verificación, vamos a denominar, o dentro de la administración pública, son como actos de la administración. Todas esas partes, esas diligencias, esos actos son actos de la administración. Si nos damos cuenta, ya muchos ya se habrán dado cuenta también, de que estos son algo interno, algo del procedimiento. Esos son los actos de la administración. Ahora,
¿Qué pasa si es que la municipalidad nos da una respuesta positiva? Esta respuesta positiva será facultad para nosotros o como un derecho para nosotros para poder ejecutar, materializar ese bar. Bueno, tendremos que alquilar un local, bueno, los contrataremos a personales, en fin, para el funcionamiento. Eso ya será una actuación material. El tener un bar ya con una autorización, esos son las actuaciones materiales, que eso no solamente podría darse también ahí, por ejemplo, un ejemplo de demolición, porque hay una construcción en la vía pública y la demolición de esto es la actuación material, la ejecución, la materialización, la realización. Eso es las actuaciones materiales. Pero también podría darse sin previo procedimiento. Eso será un hecho administrativo. Pero por el otro lado podemos ver contratos administrativos. Esto está relacionado más que todo, por ejemplo, una entidad tiene que contratar con otra entidad podría ser, o también con particulares. O para tener más claro el ejemplo, podría ser una convocatoria, por ejemplo. En una convocatoria ciertas personas van a postular y hay una entidad pública quien los va a decretar como ganadores dependiendo de este procedimiento, ¿cierto? Entonces, eso sería un ejemplo de un contrato administrativo. Ahora, el reglamento administrativo está relacionado, por ejemplo, hay ciertos directrices, como tal su nombre dice, reglamento, por ejemplo, para temas dentro de una municipalidad o dentro eh, de una región, cómo se va a darse en ciertos ámbitos, ciertas especialidades, ¿no? Que es una manifestación de voluntad de la entidad pública, es como si fueran leyes que nuestros congresistas sacan, o sea, tienen las mismas características, pero solamente será para cierta municipalidad, para una región, por ejemplo. Entonces, esos son los reglamentos, ¿ya? Entonces, aquí ya hemos visto cuando estamos ante un hecho administrativo, cuando estamos ante actuaciones materiales, actos de la administración, contratos administrativos y reglamento administrativo. Dentro de las actuaciones que se podrían dar en una administración pública son estas. Y lo hemos dejado el acto administrativo como tal, porque eso es lo que nos importa. Ante ello es lo que nosotros vamos a solicitar, una revisión, porque la autoridad, como humano, puede equivocarse, entonces está pasible a una revisión, que esto podría cambiar esta decisión. Bien, entonces, lo que nos quedamos fue el acto administrativo. Entonces, para poder definir el acto administrativo, en el ejemplo que hemos planteado, de que solicitamos una autorización para tener un bar, esa notificación, más allá que sea una negativa, ese documento, esa resolución, donde la autoridad, por una parte, nos podría decir, sí, te autorizo para el funcionamiento del bar, esto es mi decisión, acepto. Esa notificación, con ese documento que nos podría denegar o aceptar, eso es el acto administrativo. Y esta decisión puede estar dentro de las causales que, por ejemplo, no han seguido los procedimientos, no han respetado los principios, o por ahí algún contenido que puede ser, que puede estar en contra, contraviniendo a la Constitución, a las leyes, normas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora cuando estamos ante una situación o cuando nosotros podemos pedir que cambien, que revisen si eso está mal, si eso no compartimos. Sin embargo, el acto administrativo, para tener una definición, es una declaración, es una manifestación de voluntad expresa, obviamente de la autoridad administrativa, como en este caso, en el ejemplo, es que nosotros solicitamos a la municipalidad y la municipalidad nos podría denegar o podría aceptar. Es un ejemplo,
Pero si es que vemos también en una situación de historia o cualquier tipo de solicitud que nosotros podemos hacer a la autoridad, la respuesta es lo que nos podría denegar o aceptar, pero como tal es una manifestación de voluntad expresa, porque nos van a notificar en una resolución. Esto será de parte de la entidad pública, lo cual dentro del marco del derecho público, porque no podría ser del derecho privado, porque ya no estaríamos hablando de una administración pública como tal, sino sería, por ejemplo, una situación de derecho civil, contratos, como cosas como esas, ¿no? Entonces, pero tiene que ser necesariamente del derecho público, lo cual destinado a producir efectos jurídicos, situaciones jurídicas de los administrados en un caso, en una situación en concreta. En el ejemplo, una autorización a la autoridad eh, de la administración pública, ¿no? Entonces, y esto no solamente podría darse en ello. ¿Qué pasa si es que nosotros somos parte de una institución pública? Y en esa institución pública probablemente nosotros estemos en falta. Entonces, ¿qué es lo que hará? El órgano competente aperturará una diligencia, una investigación contra ese personal y eso tendrá que recurrir. Lo mismo que hemos visto al principio, hay una solicitud, ¿no? En este caso, la Secretaría Técnica advertirá esa falta y por tal motivo realizarán ciertas diligencias. Como la vez pasada vimos, estará el órgano instructor y por el otro lado el órgano sancionador. Cualquiera sea el caso que va a ser emitida una decisión por la autoridad administrativa, esta es la regla. Si bien es cierto, por ahí puede cambiar alguna situación, pero la regla es esta como tal y finalmente la autoridad administrativa emitirá una decisión. En el ejemplo del VAR, bueno, nos denegará o aceptará. En una investigación por una falta, infracción administrativa, la autoridad administrativa nos sancionará o nos absolverá de esos cargos imputados que inicialmente el órgano instructor habría generado, ¿no? Entonces, eso es el acto administrativo, la decisión, la manifestación, la declaración de voluntad de una entidad pública. Esto en el marco de normas del derecho público, lo cual van a tener finalidad de producir efectos jurídicos en una situación jurídica de los administrados y en un caso en concreto, ¿no? En un caso en concreto, si solicitamos a la autoridad administrativa, a una municipalidad, o en una situación en concreta, por ejemplo, en un proceso de si es que hay una presunta falta y respecto a ello la autoridad administrativa se tendrá que pronunciar. Entonces, hasta aquí tenemos claro cuándo estamos ante un acto administrativo. Ahora, como tal, para tener su validez, estos actos administrativos tienen que cumplir con estos requisitos. Primero, competencia, ¿no? Yo sé que si ahora, si tenemos la oportunidad de tener cualquier resolución emitida por cualquiera de las instituciones públicas, vamos a encontrar estos sí o sí. Competencia. Con la competencia nos referimos a que este acto administrativo tiene que estar emitido por una autoridad competente. Por ejemplo, si es que hay un procedimiento administrativo por una infracción administrativa, quien va a emitir esa sanción será el órgano sancionador. No podría ser el órgano instructor, porque de ser así, no estaría cumpliendo con el primer requisito de validez de este acto administrativo. Segundo, objeto o contenido. Dice como tal, los actos administrativos deben expresar su respectivo objeto.
de tal modo que pueda determinarse inequivocadamente sus efectos jurídicos. Si es que hay una sanción, la autoridad administrativa tendrá que motivarlo. ¿Por qué te está eh, imponiendo esa sanción? Si es una amonestación, suspensión o puede ser una destitución, lo cual tendrá en esa resolución el contenido, la motivación del por qué esa decisión, cuál es la norma de manera inequívoca y sus efectos jurídicos. Tercer requisito, la finalidad pública. Esto relacionado a los intereses que obviamente van a ser públicos, no solamente si es perjudicial para una persona o beneficio para uno, sino como tal, administración pública debe primar siempre el interés público, lo cual relacionado a las normas que otorgan a las facultades del órgano emisor. Y el cuarto requisito, la motivación, que debe estar también relacionado, que es una cosa el contenido del por qué te está sancionando el hecho en concreto, cuál es la norma en que habrías infringido, pero por el otro lado, la motivación, las razones, la justificación del por qué de esa sanción. Y finalmente, el procedimiento regular. Antes de su emisión, el acto debe ser conformado mediante el cumplimiento del procedimiento administrativo previsto para su generación. En otras palabras, diríamos el debido proceso. Si es que no se cumple con ello, el, esa sanción, esa resolución en que te están imponiendo esa sanción puede ser una amonestación, suspensión o destitución, no sería válido, ¿cierto? Entonces, son los requisitos para que un acto administrativo tenga validez como tal. Entonces, hasta aquí ya hemos visto, ojo, a manera de repaso, que las instituciones o la autoridad administrativa en las entidades públicas van a emitir 6 tipos de decisiones, actuaciones. Y como tal, el último, el acto administrativo debe contener con estos requisitos de validez. Solo así, esa decisión, esa sanción tendrá que ser ejecutada, porque si no es así, no estamos obligados para poder eh, cumplir, porque son exigencias o requisitos como tal para que el acto administrativo se dé, se cumpla, que nos obligue, bueno, la autoridad administrativa o el órgano competente a que tenemos que cumplir con esa decisión. Bueno, validez del acto administrativo. Todo acto administrativo, esto bajo el principio de presunción de veracidad, es que eh, se considera válido como tal, ¿no? Eh, en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional según corresponda. Entonces, aquí sería el ejemplo lo siguiente. ¿Qué pasa si es que a uno de nosotros nos notifican una sanción? Es más, nosotros no teníamos conocimiento, así es como que el día de mañana vamos a laborar y te dan una notificación, te dicen, ¿sabes qué? Mira, esta es la sanción, estás suspendido por un mes, te notificaron, ¿no? Entonces, así que hoy día no tienes que venir, bueno, estás suspendido. Entonces, no sería, es que a la primera o de manera automática yo podría decir, oye, ¿qué pasa? Si es que nunca me han notificado, yo no sabía de este procedimiento, así que yo no tengo la obligación, porque dice la ley 27.444 de que yo no tengo que cumplir porque, claro, claramente no tiene los requisitos de validez. O sea, no, tampoco no funciona así.
sino justamente es lo que hoy vamos a ver es que cuando nosotros tendríamos que oponernos, cómo es que nosotros vamos a solicitar a la autoridad superior, en este caso del que te ha emitido esta sanción, pero no es simplemente, ya, como me lo he leído, esa ley general del procedimiento administrativo, entonces los requisitos de validez, por ejemplo, uno de ellos es el debido proceso. Entonces, si nunca he tenido conocimiento, nunca me han notificado, entonces yo no tengo por qué cumplir. Entonces, yo seguiré asistiendo a mi centro de labores. No es así, sino que hay formas de poder oponernos. Por eso aquí el principio de presunción de validez es que todo acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada. Es más, ya puedes oponerte, puedes presentar tu recurso administrativo, pero ello no suspende, porque como tal dice que tiene que ser declarada esa nulidad. Ahí recién, bueno, tendrías que decir, mira, ¿sabes qué? Declararon nulo, entonces yo no tengo por qué cumplir con esta sanción, con lo que está diciendo esta autoridad. Pero si no pasó eso, tienes que cumplir, tienes que acatar, ¿no? En eso consiste el principio de presunción de validez. Ahora, eh, ¿qué pasaría si es que ya ese acto sea declarada nulidad? Entonces, ahí encontramos las causales de nulidad o cuando estamos ante estas situaciones de causales de nulidad. Uno, si es que ese acto, si es que esa decisión de la autoridad administrativa van a contravenir a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Aquí automáticamente podemos imaginarnos la famosa pirámide que nunca hizo Kelsen, pero se le atribuye o se le grafica, ¿no? Pero no tanto así es en realidad, sino que, claro, si bien es cierto, desarrolló él, pero no tanto ha dibujado una pirámide como tal. Bueno, con eso entendemos de que arriba, como norma de normas, está la Constitución. Entonces, si hay un acto administrativo más allá de que ha sido dado por una autoridad competente, ha pasado por todo el procedimiento, se ha respetado el debido proceso, en fin, pero si la decisión contraviene a la Constitución y demás normas jerárquicamente superiores, no se podría darse por válido o tiene que declararse nula ese acto administrativo. Segundo, el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto, que eso lo vamos a ver luego, pero lo que nos dice el segundo requisito es que si este acto administrativo no cumple con uno de los requisitos de validez, esto va a ser nulo. Tercero, los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por los que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios, nuevamente, al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos de documentación o trámites esenciales para su actuación. Nuevamente acá nos recuerda el debido proceso. Y finalmente, los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Estas son las causales de cuando un acto administrativo no tendrían que ser válidos o van a ser declarados nulos. Ya hemos visto cuáles son esos requisitos de validez y cuándo sí podrían darse, eso es cuando se da la conservación del acto, eh, esta de aquí, cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento de sus elementos de validez no sea trascendente. Por ejemplo, digamos que eh, uno de tus apellidos es Ramos, sin embargo, en la notificación que se te hace solamente pusieron Ramo, le falta la S,
Entonces, eso no podríamos decir que, bueno, falta los requisitos, yo no soy Ramo, yo soy Ramos, entonces esto no es válido, ¿no? Pero eso es un error o una omisión intrascendente. Entonces, si es así, el acto administrativo va a seguir con su conservación. Y demás, no obstante la conservación del acto, subsista la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución, ¿cierto? Entonces, esos son los supuestos en que este acto administrativo, más allá de que presenta algunos errores, algunas omisiones, esto, por ejemplo, respecto a la identificación de la persona, o por ahí, por ejemplo, que te digan una multa de 3.000 soles, por ejemplo, pero por ahí agregar un cero más o quitar un cero más, o sea, no por eso puede declararse nulo este acto administrativo. Si son errores como esas, va a persistir, se va a conservarse las consecuencias, la decisión de la autoridad. Ya, esos son los requisitos, como se podría decir, cuando estamos ante un acto válido, las nulidades, cuáles son las consecuencias y cuando estamos ante la conservación de este acto. Sin embargo, si es que ya nosotros hemos identificado, nos han notificado este acto administrativo y nos dimos cuenta de que este acto administrativo, por ejemplo, no ha sido emitido por la autoridad competente. Si es que es una, si es que fue un procedimiento administrativo por infracción, digamos que la misma autoridad instructor ha emitido esta sanción. Entonces, claramente, en ese caso, no se ha respetado, no se ha garantizado el debido proceso. Hemos identificado uno de los requisitos de validez, lo cual sería nulo. Sin embargo, ¿quién es el que va a corregir o va a declarar nulo este acto? Ya hemos identificado una de las causales y ahí vamos a ver, dice, los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los recursos administrativos. Estos recursos administrativos será declarado por la autoridad competente para resolverlo. Sin embargo, también hay ciertos, o como tal, la nulidad, que puede ser declarado nula de oficio. Esto siempre va a ser, o el competente es la autoridad superior de quien dictó el acto. Entonces, hasta aquí más o menos ya podemos ver, por un lado, podemos ver estos recursos o esta solicitud a pedido de parte. Esto será vía recursos administrativos, pero por el otro lado podemos ver en que la autoridad superior de quien ha dictado este acto administrativo lo podría declarar nulidad de oficio. De oficio y a pedido de parte. Y cuando se da los efectos de la nulidad, ya la autoridad competente, esto es la autoridad superior, pudo haber declarado de oficio o también a pedido de parte, las consecuencias van a ser es que la declaración de la nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, ¿no? Porque si es que han identificado ciertos errores, ciertas faltas de estos requisitos de validez, ese acto tendrá que retrotraerse. En el ejemplo, si es que tienes una sanción, pero en esta sanción has podido verificar que se han vulnerado el debido proceso, ha sido emitido por una autoridad que no es competente, entonces esto, si es así, si es que la autoridad superior lo declara así, tendrá efectos retroactivos. Es como que nunca existió, tendrá que retrocederse como hasta el momento en que se da estos vicios, estos errores. Y respecto del acto declarado nulo, los administrados no estarán obligados a su cumplimiento.
lógico, ¿no? Es coherente y los servidores públicos deberán abstenerse de la ejecución del acto fundado y motivado de su negativa, ¿no? Entonces, si es que este acto ha sido declarado nulo, claro, la autoridad competente, en este caso, quien ha emitido esta decisión, no podría obligarte. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado o bien no sea posible retrotraer sus efectos, solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto o en su caso a la indemnización para el afectado. Por un lado, tenemos, si es que ya se declara la nulidad de este acto, vamos a ver de que se va a retrotraerse. Los administrados no tienen esa obligación. Si es que esto es nulo, no le podrían obligar para poder cumplir con esto. Y finalmente, hasta se podría pedir una indemnización si es que ya se estaba ejecutando esta sanción, como por ejemplo una destitución o una suspensión, ¿no? Entonces, ante eso, la autoridad o la entidad tendría que indemnizarte. Entonces, esos son los efectos de la nulidad. Bien, ahora sí, ya vamos a ver el tema de recursos administrativos. Hasta aquí hemos repasado para poder ubicarnos dónde nos vamos a encontrar cuando estamos ante recursos, cómo plantear un recurso y ante quién vamos a dirigir estos recursos. Ahora sí, vamos a ver el tema de los recursos administrativos. Ya sabemos qué es el acto administrativo. Una sanción que te podrían notificarte, una amonestación, suspensión y destitución, ante lo cual, primero, eso debemos conocerlo como acto administrativo. Acto administrativo y esa decisión o tendremos que verificar los requisitos de validez primero. Si estos requisitos de validez son los 5 establecidos en la ley 27444, si es que es así, estamos ante un acto válido, pero también podemos verificar si tal vez hay algún error en la valoración de la prueba, un error en la aplicación de la norma. Entonces, todo eso, ya el contenido, tendremos que verificar y ante eso es lo que nosotros vamos a plantear los recursos administrativos. Y como tal, o como el fundamento fuerte de estos recursos, es que toda decisión tiene que ser revisada por una autoridad superior. El fundamento es el fundamento más fuerte, tal vez podemos decir, es eso, la revisión, porque como los seres humanos tenemos estos errores, podemos equivocarnos, entonces es necesario, es nuestro derecho que podría venir otra autoridad para poder verificar, para poder revisar esa decisión. Entonces, ya nos encontramos dentro de los recursos administrativos. Y para profundizar, tal vez alguien tiene interés en esto, vemos en el tema de la teoría primero, teoría del proceso. De la teoría del proceso, entramos a la teoría de la impugnación. Y dentro de la teoría de la impugnación vamos a ver a recursos y remedios. Que por cierto, la teoría del proceso es un derecho transversal, lo cual vamos a ver en derecho civil, laboral, en derecho penal, en derecho administrativo, ante estas decisiones que puedan darse por una autoridad y en este caso vamos a ver de que estas decisiones pueden ser revisadas y la teoría que estudia todo esto de la revisión, la teoría de la impugnación, estamos dentro de la teoría general del proceso. Entonces, como este derecho es transversal, hay ciertas reglas que se aplican o ciertos recursos que, por ejemplo, en el derecho penal podemos ver recurso de reposición, pero en el derecho administrativo lo vemos las mismas características como recurso de reconsideración. Sin embargo, en el derecho administrativo, ya dejándonos de lado de derecho penal, es que en el derecho administrativo hay un principio, que es el principio
de informalidad, que por cierto, si es que alguien va a presentar su recurso, no es necesario la firma de un abogado, cosa que es distinto, por ejemplo, en el derecho penal. El derecho penal es más, debe tener legitimidad, debe ser un abogado que va a plantear ello. Sin embargo, las reglas se aplican de manera transversal si es que estamos dentro de la teoría general del proceso. Pero en el derecho administrativo es un poco más flexibilizado estos principios, estas reglas. Por eso, uno de ellos, que es una de las características principales del derecho administrativo, es el principio de informalidad. Como por ejemplo, no se requiere la firma de un abogado para que tú puedas presentar tu recurso. Es más, podrías confundirlo a ver si es reconsideración o es apelación. Entonces, la autoridad administrativa está en la obligación de reconducir dependiendo a tus fundamentos. No es tanto como en otras especialidades o en otras ramas, como por ejemplo en el derecho penal. ¿Qué pasa si es que te confundiste recurso de apelación con recurso de casación? Ya fuiste, ¿no? Entonces, en el derecho administrativo, no tanto estrictos son las reglas. Es así que ya estamos dentro, teóricamente hablando, de la teoría de la impugnación. Pero vamos a ver dentro del derecho administrativo como revisión. Y ojo, no confundan esto. Una cosa es decir revisión porque hay una autoridad superior que va a revisar la decisión de un funcionario, una autoridad jerárquicamente inferior, la revisión, verificar esa decisión. Pero vamos a ver otro, el recurso de revisión, que en su momento lo vamos a hablar. Así que no confundan el tema como tal de revisión, de verificar, con el recurso de revisión dentro del derecho administrativo. Bien, ya cuando hablamos del derecho de la impugnación, vamos a ver a instancia, de parte y de oficio. Dentro de a instancia de parte vamos a ver dos tipos de recursos en el derecho administrativo. Recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Pero también hay recursos de oficio, lo cual vamos a ver como nulidad y la revocación. Bien, a ver, ya. Como ya hemos identificado de cuáles son estos recursos, lo que nos interesa es más que todo el tema a pedido de parte, porque es para que nosotros podemos plantear, porque nosotros tenemos que solicitar. Sin embargo, vamos a ver primero de oficio. De oficio hay dos, dentro de la teoría de la impugnación, pero no nos vamos a complicar tanto, porque como tal, como hemos dicho, de que dentro del derecho administrativo opera o prima el principio de la informalidad y cualquier persona podría presentar su recurso si es que no está de acuerdo con alguna decisión de una autoridad. Sin embargo, solamente a manera de teoría, vamos a referirnos a los de oficio, que es la nulidad y revocación. La nulidad, como ya hemos referido, ¿cuáles son estos requisitos de validez? Si es que no cumplen con esto, la autoridad superior puede declararlo nula de oficio. Eh, no hay mm, tanta complicación al respecto, solamente será verificar los requisitos, si estos no contravienen a la Constitución, si estos no están relacionados a emisiones de un delito, a las infracciones penales, como dice ahí. Entonces, si no cumple con estos requisitos, bueno, la autoridad superior lo declarará de oficio.
Entonces, la nulidad consiste en ello, nulidad de oficio como tal. Y por el otro lado, vamos a ver el tema de la revocación. En el tema de la revocación, lo que vamos a ver es que la autoridad superior va a declarar como, a ver, como que la diferencia entre la revocación y la nulidad consiste en que respecto a la nulidad es retroactivo y la revocación es a lo futuro en un acto administrativo que podría generar o tener efectos a lo futuro. Entonces, si es que estas no contienen estos requisitos de validez, bueno, la autoridad administrativa tendrá que declararlo en todo caso si es retroactivo la nulidad y si es a lo posterior, que probablemente podría generar o tener efectos a lo futuro, entonces en este caso tendrá que declararlo la revocatoria, pero viendo los requisitos, ¿no? Entonces, que más allá de saber teóricamente cuándo son los supuestos, eso es como la función de la autoridad administrativa, que no nos preocupe tanto de cuándo o cómo, porque es un aspecto más meramente técnico. Es más, en este caso nosotros como particulares, como administrados, casi no vamos a hacer nada. Lo que sí nos importa es el tema o la impugnación a instancia de parte. Dentro de esto sí vamos a ver dos tipos de recursos: recurso de reconsideración y el recurso de apelación, lo cual sí nos interesa poder identificar. El recurso de reconsideración sirve para que la misma autoridad administrativa que expidió el acto reconsidere su decisión a partir de nuevos elementos probatorios. Entonces, si es que vamos a estar o vamos a solicitar a la autoridad administrativa vía recurso de reconsideración, requisito principal es que tenemos que presentar prueba nueva. Si no estamos ante prueba nueva, no podemos hablar de un requisito, perdón, de un recurso de reconsideración. Sí o sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que hay una sanción administrativa? Si es que en esta sanción administrativa tú te das cuenta, revisas el contenido, la motivación y te están sancionándote por digamos que te están sancionándote porque supuestamente no habría sido o asistido a laborar una semana, por ejemplo. Sin embargo, lo que pasa es que si bien es cierto, tenías en la institución donde laboras, hay un registro de asistencia, pero en esa semana en que a ti te están atribuyendo como falta, como inasistencias injustificadas, es que tal vez había otro cuaderno, no sé, se confundieron, había un error material ahí y la autoridad administrativa solamente tomó en cuenta el cuaderno A, pero tú te registrabas en el cuaderno B, ¿no? Por ejemplo. Entonces, con lo que tenía en el cuaderno A, que obviamente no ha firmado tu asistencia, entonces la autoridad administrativa verifica ello, entonces por ahí te emiten esta sanción. Ante esto, tendrías que plantear, por ejemplo, tu recurso de reconsideración, adjuntando lo que tú sí asistías, pero había firmado en el cuaderno B, por ejemplo. Entonces, eso sería prueba nueva. Si es que estamos hablando de que hay prueba nueva, estaríamos hablando o estamos ante un recurso de reconsideración, lo cual la ley 27444 en su artículo 219, ¿no? Define y como tal dice, si es que tienes prueba nueva o el requisito principal es que debes tener, y ahí estamos ante un recurso de reconsideración. ¿Y qué pasa si es que no lo tienes? Si es que no lo tienes, estamos ante un recurso de apelación. En el recurso de apelación, lo que vamos a ver es que vamos a cuestionar aspectos y si es que iríamos a la teoría general del proceso, vamos a hablar
de errores de hecho, de derecho y vicios, ¿no? Pero en el derecho administrativo esto es más flexible. No tanto te exige que tienes que identificar si es que estamos ante errores de hecho, ante errores de derecho o vicios procesales. No te dice, no te exiges, lo cual hablamos del derecho eh, procesal, teoría general del proceso, teoría general de la impugnación, dentro de ellos. Si es así, ahí sí, teóricamente sí, se tiene que identificar ello, pero no por eso en el derecho administrativo te van a declararte, ah, ya, tú no has identificado bien tus errores, por lo tanto, te voy a denegarte, no te podrían decirte, bajo el principio de informalidad. Entonces, ahí es más flexible. Tú simplemente podrías plantearlo una oposición o consideras de que tal vez alguna de las pruebas que tú has presentado, como en la anterior sesión hemos tratado de que tú tienes el derecho de acceder al expediente, de presentar prueba, de presentar tus alegatos y tal vez por ahí hay ciertas pruebas que la autoridad no lo ha tomado en cuenta, puede ser, o lo ha valorado de manera errónea. Entonces, si es así, en tu recurso de apelación tendrás que cuestionar, tendrás que solicitar la corrección de esa valoración que habría tenido. Entonces, no tanto estamos exigidos de que tienes que identificar estos errores, no, simplemente solicitas la nulidad y ante lo cual, bueno, la autoridad administrativa tendrá que pronunciarse respecto a tus recursos. Bien, pero también vamos a ver por ahí, como ya hemos adelantado, ¿y qué pasa si es que digamos, que en el contenido de la resolución está tu nombre, pero en la parte de la notificación, tu apellido o no sé, hasta tu número de DNI o por ahí, hasta tu dirección podría estar mal escrito, mal consignado. Entonces, la pregunta sería, si es así, tendría que solicitar tendría que solicitar a la autoridad superior vía recurso de reconsideración o apelación. Bueno, no tanto así, sino solamente se trataría de una corrección material y eso está más que todo facultado para que la autoridad administrativa de oficio tendría que corregirlo. Si es que hay esos errores, como ya dijimos, no acarrean a una nulidad, sino simplemente estos podrían ser corregidos por la autoridad y es ahí donde la conservación del acto administrativo se da. Pero por el otro lado también podemos ver el recurso de revisión. Casi en todos o ante todos los actos administrativos podemos recurrir bajo dos, reconsideración y apelación. Sin embargo, hay ciertos procedimientos administrativos en que te facultan al recurso de revisión. La pregunta sería, entonces, ¿cuál es la diferencia entre recurso de reconsideración, apelación y ahora que hablas del tercero, que sería revisión? Sin embargo, entre apelación y revisión no hay tanto, en el contenido como tal, no hay tanta diferencia, es como lo mismo. Ya hemos hablado de reconsideración, reconsideración va a ser siempre cuando hay prueba nueva. Si es que no tenemos prueba nueva, no estamos ante recurso de reconsideración, estamos ante recurso de apelación. Y bajo el principio de informalidad en el derecho administrativo no tanto te exige que tienes que plantearlo como sí lo hace en derecho penal, en otros, bueno, más que todo, como veo casos penales, pongo ejemplos esto, entonces en el derecho penal sí te exige, pero en el derecho administrativo no, así que por ahí no tengan tanto problema. Ya, pero con el recurso de reconsideración sí hablamos de prueba nueva. Pero en el recurso de revisión, lo he puesto ahí, como en las diapositivas pueden ver que está con rojo, es porque no en todos los casos vamos a tener esta opción. Por ahí la pregunta me dirán, entonces, ¿cuándo podemos ir ante un recurso de revisión? Si bien es cierto, esto va a depender mucho de la especialidad, o ciertas entidades te dan esta facultad, ¿ya? Es como una vía previa, algo así podemos decir, un recurso previo, algo así.
Pero no tanto tampoco se compliquen con eso, porque cuando te notifican este acto administrativo, bajo el ejemplo que les estoy dando, de que hay una sanción, mediante una resolución les están notificando la sanción, en una de las partes, en uno de los ítems de esa resolución, la autoridad está obligado a que consigne cuál sería tu recurso. Es más, hasta el plazo les tiene que dar. ¿Y qué pasa si es que dentro de esta resolución no está eso? Simplemente esto no estaría cumpliendo con los requisitos que hemos hablado, ¿no? Entonces, cosa que no pasa en otras, por ejemplo, en el derecho penal no pasa. En el derecho penal nunca vas a ver, para que puedas apelar tienes tantos días, no te dice. O esta resolución está sujeto a un recurso de casación, no te lo dice en el derecho penal, pero en el derecho administrativo es más, eso es uno de los requisitos en la que te tiene que decir, y es ahí, si es que esa entidad también te da esa facultad, ese derecho, ir vía recurso de revisión, dentro de esa resolución, al final probablemente te va a decirte, te sancionamos por tal, o la decisión de la autoridad administrativa es tal. Luego te dirá, tienes, no sé, 5 días o 15 días, dependiendo si estamos en recurso de reconsideración o apelación, ahí te dirá cuántos días de plazo y cuál es el recurso que tú podrías plantear, ¿no? Entonces, pero teóricamente hablamos de dos tipos de recursos que normalmente, bajo regla, vamos a tener ante toda decisión de una autoridad administrativa, pero hay ciertas instituciones que admiten recurso de revisión, como por ejemplo, he visto en los organismos reguladores, como CIPTEL, si no me equivoco, te dan también esto, te dan la opción de ir vía recurso de revisión. Pero técnicamente, teóricamente, no tanto se diferencia en la forma en que lo puedes plantear con el recurso de apelación. Bien, pero también por ahí vamos a ver el recurso por defecto de trámite, ¿no? Entonces, esto no es tanto como un recurso, y aquí, por ejemplo, citamos nuevamente, vamos al derecho o la teoría general del proceso, entonces ahí hablamos también de los remedios procesales, remedios y recursos, ¿ya? Entonces, esto tiene más que todo una características bajo la teoría del proceso como remedios procesales. Estos remedios procesales están más relacionados a los requisitos de validez, ¿no? Entonces, por ejemplo, queja por defecto de trámite. Entonces, no sé, por ahí tal vez respecto al plazo, y ya se pasó, o no sé, lo que podrías solicitar, ¿no? Pero no está considerado como recurso. Entonces, a manera de resumen, si es que ya estamos planteando o si es que ya nos encontramos ante una decisión administrativa, un acto administrativo como tal, en un proceso administrativo sancionador, solamente vamos a ver recurso de reconsideración y apelación que nosotros vamos a instar de parte, que nosotros vamos a solicitar a la autoridad administrativa. Reconsideración será si es que tenemos alguna prueba nueva, ojo, tiene que ser prueba nueva, no es que vas a nuevamente presentar lo mismo que la autoridad en su anterior o en su primera decisión ya lo ha tomado en cuenta, no, tampoco no funciona así, sino que tiene que ser prueba nueva. Si es que estamos ante ese supuesto, tenemos una prueba, lo cual podría cambiar la decisión de esa autoridad administrativa, tendremos que plantear nuestro recurso de reconsideración. Pero si no tenemos prueba nueva, pero no estamos de acuerdo o hemos identificado estos errores en la motivación, en la valoración de la prueba, tal vez por ahí la autoridad administrativa ha omitido alguna de las pruebas que tú ya lo presentaste en el debido procedimiento, entonces tendremos que ir vía recurso de apelación, solicitando para que la autoridad, la reconsideración, para que la misma autoridad, a través o con tu prueba nueva, puede cambiar esa decisión. Y apelación solicitando para que una autoridad superior tiene que
emitir su decisión confirmando o cambiando esa decisión, ese acto administrativo que ya emitieron en su primera oportunidad. Bien, nuevamente el recurso administrativo, lo que más nos importa, solamente vamos a ver reconsideración, prueba nueva, y apelación, cuestiones de derecho. Y revisión son procedimientos especiales, como puse aquí. Eso va a depender mucho de la institución, pero normalmente no se da. Es más, tampoco no se preocupen, porque dentro de la resolución del acto administrativo ya les va a decir si es que tienen esta opción a una revisión o no. Así que por ahí no hay ningún problema. Las características de los recursos administrativos, clases. Los recursos administrativos son dos: reconsideración y apelación. Revisión, nuevamente, para no olvidarnos, esto va a estar eh, en caso de que la ley o el decreto legislativo se establezca expresamente, cabe la interposición del recurso de revisión. Hasta donde sé, solamente he visto uno, que son los organismos reguladores, si no me equivoco, CITEL, pero en otros no he visto. Pero de ser así, si es que hay otra institución que también cabría este recurso, dentro de este acto administrativo, les tiene que decir. Bien, el plazo es término para la interposición de los recursos, es 15 días perentorios. ¿Qué significa estos perentorios? Significa de que son no sé, en otras palabras diríamos caducables o vencibles. Si es que en estos 15 días no lo presentaste, ya fue, ¿no? Estás extemporáneo, por eso tiene esta característica de los perentorios. Deberá resolverse, y esto cuando ya tú lo presentas, este recurso, la autoridad tiene que resolver en los 30 días, salvo el recurso de reconsideración, que se resuelve en 15 días hábiles. Bien, los requisitos, bueno, el escrito del recurso deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá con los demás requisitos previstos en el artículo 124 de la ley 27444, que por cierto son sencillos, no son tan complejos, es más, te indican paso por paso que tienes que identificar primero, ante qué acto administrativo vas a cuestionar o cuál es la resolución, tienes que identificar, ¿no? Resolución 220 del año 2025 emitido por la municipalidad o la institución, eh, bueno, la entidad pública de fecha tal, ¿no? La fecha, y ahí cuestionas los fundamentos, cuáles son o cuál es la prueba en que, por ejemplo, ha tenido una valoración incorrecta o la omisión, ¿no? Entonces, todo ello y tu solicitud, tu pretensión. La pretensión normalmente es nulidad, pero si es que nos pondríamos algo exquisitos, ya citando la teoría general del proceso como tal, así ya estaríamos hablando de los errores de hecho, de derecho, o los vicios procesales, ¿no? Pero en el derecho administrativo no tanto es así. Es más, pueda que por ahí, digamos que en vez de solicitar o en vez de poner ahí en tu solicitud o solicito recurso de apelación, pero en tu desarrollo, en el cuerpo, en la solicitud, en la fundamentación de tu escrito, dice, Ups. tengo, ¿Cómo se llama? La opción es, tiene que ir al DBR. hola, De por allá. favor, ¿podrían apagar su Bel, ven, micrófono? Bel, ven. Bien, como estábamos refiriéndonos, ¿qué pasa si es que en tu título o en la sumilla de tu escrito pones recurso de apelación? Sin embargo, en el fundamento pones o desarrollas una prueba nueva, digamos, ¿no? Entonces, bajo la regla, diríamos, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? Si es reconsideración, perdón, si es prueba nueva, estamos ante reconsideración. ¿Y por qué puso acá sumilla apelación? ¿No? Entonces, no hay problema, porque la autoridad administrativa tiene esa obligación también de reconducirlo. O sea, no porque es así, no porque pusiste apelación eh, y adjuntaste prueba nueva, entonces va a decir, ah, ya, como te equivocaste, como solamente en reconsideración puedes presentar prueba nueva, entonces este escrito no vale, no te voy a recepcionarte o te voy a denegarte.
no puede ser así. ¿Esto bajo qué? Bajo el principio de informalidad. Si es que tú presentaste, te equivocaste en la sumilla, tranquilo, la autoridad administrativa tendrá que reconducirlo. Bien, entonces, a manera de resumen, ahí en el cuadrito podemos ver. Reconsideración. Se dirige al mismo órgano. En los 15 días, y bueno, aquí tenemos un error, pero va a resolver en los 15 días. Reconsideración, sustento, prueba nueva. Requisito fundamental. En el recurso de apelación, bueno, igual vamos a presentarlo ante la misma autoridad, pero no es que la misma autoridad va a pronunciarse, sino que va a ser la autoridad o vamos a solicitar que se eleve al órgano superior y ellos van a emitirse igual para la presentación. Es 15 días hábiles, por cierto, y la respuesta o la autoridad superior va a resolver en los 30 días. Sustento, ahí tenemos dos, diferente interpretación probatoria y cuestiones de puro derecho. La diferencia es que en reconsideración presentamos prueba nueva, pero en la apelación son cuestiones diferentes a la interpretación probatoria o cuestiones de puro derecho. Lo que los dos recursos tienen en común es que, primero, como ya esas son las formalidades de los recursos, tenemos que identificar el expediente, la resolución, ¿no? Ante qué documento, ante qué acto administrativo estamos presentando nuestra impugnación. Luego, señalar el acto administrativo que se imponga. Y una de las características, como ya lo dije, que no requiere la firma del abogado. Esas son las características de los recursos, tanto del, de reconsideración y el recurso de apelación. Bien, aquí cabría la pregunta, ¿no? Pareciera que siempre o hablamos de recurso de reconsideración y luego recurso de apelación. La pregunta sería, si es que presento mi recurso de reconsideración, ya agoté mis recursos, o sea, solamente tengo que elegir uno de ellos, la pregunta sería ello, ¿no? Sin embargo, la respuesta es que estás habilitado para los dos. Por ejemplo, si es que tienes prueba nueva, primero tendrías que ir por recurso de reconsideración, ¿no? Con tu prueba nueva, a ver si la misma autoridad puede cambiar su opinión, su decisión, cuando adjuntas esta prueba nueva. Pero pese a que adjuntaste esta prueba nueva, la autoridad administrativa insiste o confirma esa sanción, ¿no? Entonces, ya presentaste tu recurso de reconsideración y pese a ello no te hicieron caso, no cambiaron su decisión, entonces estás habilitado para el recurso de apelación. Bajo la misma regla, los mismos plazos, ¿no? Entonces es como que primero te vas al recurso de reconsideración y luego te vas a recurso de apelación. Entonces, tienes la posibilidad, la facultad de poder ir primero por recurso de reconsideración, luego recurso de apelación. También cabría la pregunta de que, ya, y necesariamente tendría que ir vía recurso de reconsideración y apelación. La respuesta es que no. De frente también podrías irte en recurso de apelación, ¿no? Igual, la regla es lo mismo, los plazos, los 15 días, y ya de frente te vas en recurso de apelación. Probablemente tengas prueba nueva, pero tú simplemente, esta prueba nueva que tengo no va a cambiar, no creo que cambie, entonces, bueno, o sea, no lo voy a presentar, entonces me voy de frente en recurso de apelación. Es más, ahí puedes ganar plazo o si quieres que la autoridad administrativa de una vez pronuncie se pronuncia al respecto, entonces ya te vas de frente vía recurso de apelación.
Entonces, eso no está condicionada de que primero tienes que ir recurso de reconsideración, luego apelación, y si tienes prueba nueva, necesariamente tienes que ir recurso de reconsideración. No es tanto así. La regla no es tan estricta al respecto. Y otra pregunta sería, ¿y qué pasa si es que esta entidad o esa autoridad administrativa eh, no tiene un superior jerárquico? Entonces, como la regla o como nos has dicho, es que la apelación va a ir para que se pronuncie una autoridad superior a quien te ha sancionado, por ejemplo. Pero si es que no tiene, entonces, ¿qué hago? Y no tengo prueba nueva. Y si no tengo prueba nueva, no voy a ir en recurso de reconsideración. Sería la pregunta. Lógica y teniendo en cuenta el aspecto teórico, ¿cierto? Sin embargo, si es que esta autoridad, quien ha emitido su sanción, no tiene un superior, vas vía recurso de reconsideración, pero sin prueba nueva. ¿Ya? Entonces, eso es la posibilidad de que si es que esta autoridad no tiene su superior, entonces podrías ir vía recurso de reconsideración, que es a la misma autoridad, quien va a emitir su pronunciamiento será la misma autoridad quien va a cambiar esa decisión. Entonces, si es que no tienes prueba nueva, si es que no tiene su superior, puedes ir vía recurso de reconsideración a la misma autoridad. Y con ello eh, se agota la vía administrativa. Luego ya tendrías que irte vía eh, contencioso, ¿no? Entonces, es aquí donde finaliza o llega a su fin este famoso del procedimiento administrativo. Entonces, en resumen, en lo cual no es tan exigido respecto a las formalidades del recurso, pero como mínimo, obviamente, acá que puse, es identificar el expediente, señalar el acto administrativo que se impugna y lo más importante, creo yo, que no requiere la firma de un abogado. No es como en el derecho penal, sí lo es, ¿no? Entonces, esas son las características a manera de resumen y espero que, bueno, las últimas precisiones respecto a los supuestos haya quedado claro. Y es así como llegamos vía recurso de vía recursos administrativos, solamente teniendo en cuenta que es reconsideración y apelación, que eso obviamente va a operar dentro de este procedimiento administrativo y es así como termina este procedimiento administrativo y después ya tendremos que irnos en un contencioso administrativo, cuando ya si es que en reconsideración y apelación no tenemos una decisión favorable y ya no nos queda otra opción dentro del procedimiento administrativo y sí o sí estamos obligados ya a poner fin y luego ir en contencioso administrativo. Bien, espero que haya quedado claro. eh, es lo que se quiso compartir en esta sesión. Si tienen algunas preguntas, comentarios, los escucho. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, bueno, la pregunta más que todo está relacionado a tal vez a mi aspecto de experiencia, ¿no? Mira, mm, para ser sincero, yo veo más casos penales, los casos administrativos que he visto son poquísimas. Sin embargo, a ver, contando, eh, no sé, bajo un porcentaje se podría decir de que sí, en su gran mayoría, es como que siempre van a confirmar, primero, si es que si es que el órgano instructor ya solicita o bajo opinión dice,
en este caso soy de la opinión que tiene que darse como sanción, por ejemplo, una suspensión de, no sé, 6 meses, un ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mucho que he visto es que dicen, ah, ya, sí comparto con la sanción, pero no con el tiempo, ¿no? Si bien es cierto órgano instructor, me dices, 6 meses, sin embargo, estoy de acuerdo con la sanción, pero solamente voy a emitir o imponer un mes, ¿no? Entonces, creo que eso ya viene desde ahí, ¿no? Y luego cuando tú cuestionas, es simplemente como que el fundamento vía recurso eh, vía recurso administrativo es que como solamente lo va a fundamentar en la autoridad o el órgano instructor dijo 6 meses, por lo tanto esto es proporcional, es razonable, lo que dijo el órgano sancionador y por estas, bueno, fundamenta y normalmente es como que el recurso de reconsideración, como que no van en contra de su decisión, ¿no? Siempre permanece ahí. Entonces, bajo experiencia diría que presentar como prueba nueva vía recurso de reconsideración es como que es válido vía para que puedas obtener una decisión favorable en recurso de apelación, ¿no? Entonces, por ahí me ha funcionado, pero no he tenido éxito en recurso de reconsideración, pero en los recursos de apelación, sí. Sí he tenido éxito, es más, en un caso me he visto que primero lo han sancionado como 6 meses y luego, bueno, lo declararon nulo. Entonces, se podría decir que es algo relativo, no podría manejar así bajo números, pero en mi experiencia no me ha funcionado el recurso de reconsideración. Y normalmente es como que el recurso de apelación sí, por ahí he tenido decisiones favorables, pero en reconsideración es como que yo solamente presento a fin de como presentar, adjuntar prueba nueva. Entonces, eso sería mi respuesta. De hecho, que eso está relacionado a la experiencia que cada uno podamos tener, que por ejemplo por acá alguien me podría decirme, no, a mí me funcionan los recursos y bueno, válido, ¿no? Pero mi apreciación, mi experiencia me dijo eso, me ha demostrado eso. Muchas gracias, doctor, en especial al Colegio de Abogados de Ancash y bueno, a todos que estuvieron presentes en esta sesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.